Bien, chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar con insuficiencia venosa profunda. Entonces, para hablar de IBP, tenemos que entender de que esta es una dificultad de retorno venoso, ¿no? Como saben, la sangre del corazón sale de la circulación arterial hacia todo el resto del cuerpo y de ahí vuelve. Entonces, en ese retorno, en ese viaje de vuelta, hay una dificultad que puede ser por alguna deformidad de las válvulas a nivel de las venas, un flujo anormal, una vena dilatada, entre otras cosas que van a hacer esa tortuosidad a nivel de las venas, que va a dificultar el retorno venoso, ¿no? Y eso va a generar de que como hay un bloqueo, una anormalidad, la sangre que va para arriba va a haber cierta parte que se va como regurgitar para que puedan tenerlo como palabra relacionada a lo que ya han visto en valvulopatías y en otras patologías cardíacas. Entonces, el paciente tipo que siempre deben recordar es una mujer de mayor de 50 años con un antecedente familiar, el que desee, y que sea o que presente sobrepeso y o sedentarismo, y les preguntan por diagnóstico IBP. Y si es menor de 50, el principal factor de riesgo es una mujer embarazada, una gestante. Y recordar que la trombosis venosa profunda, que es otra entidad, es una trombosis más una embolia, perdón, es una trombosis que se va a generar a este nivel de las venas miembros inferiores, por ejemplo, y que si se combina con una embolia, genera un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Y ahí empiezan con criterios de Wells y a pensar en otro plan de trabajo, ¿no? Principalmente aquí, lo que quiero que recuerden, válvulas incompetentes. Las válvulas no sirven. Y ese es el cuadrito que les he puesto como para que puedan recordar la fisiopatología de forma más esquematizada o entendible, donde esta insuficiencia venosa va a partir de factores de riesgo y daño en válvulas. Y genera dos cosas principales. El drenaje o la sangrecita que va hacia arriba se altera y hay una hipertensión venosa. Hay válvulas, va a haber un cierto grado de presión. Baja el retorno venoso y aumenta el reflujo de sangre. Es lo mismo que han visto en valvulopatía, solamente que a nivel de venas. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar dos cosas. La presión transmural en los capilares. O sea, digamos, acá están las venas y también ten en cuenta que hay capilares que van a rodear la zona. Va a aumentar esa presión en sus paredes y eso va a dilatarlos y va a tratar de permeabilizarlos. Pero en capilares, cuando hablamos de permeabilidad o una excesiva permeabilización, significa que hay ciertas cosas que al dilatarse van a pasar. Y eso van a ser proteínas y leucocitos. Y esas proteínas y leucocitos van a generar un exudado en el espacio intersticial porque se están fugando. Se está diciendo de aquí yo me voy. Y ahí se genera el edema. Pueden preguntarle por el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia venosa profunda, en este caso, cómo se genera el edema. Y esa dilatación también va a generar de lo que escapa, de lo que sale así volando, pueden ser glóbulos rojos. Y eso también se va a degradar en el espacio intersticial y va a generar depósitos de hemosiderina. Y una característica es la hemosiderosis, esa coloración medio rojiza, marronesca, o una coloración oscura que se puede ver en estos pacientes. Las venas varicosas es algo principal aquí. ¿Y por qué se dan? Por un aumento de la circulación venosa superficial. Y eso puede llevar a dolor. La inflamación, se secuestran glóbulos blancos y hay activación de esos en las vénulas. Y puede llevar a dos cosas, a una úlcera venosa por isquemia o una lipodermatoesclerosis por una dermatitis por éstasis, ¿no? Y esta éstasis tienen que recorrerla aquí. Éstasis o sangre que está ahí quieta, más una lesión, más hipercoagulabilidad, triada de Virchow, que la pueden preguntar y sí creo que ha venido triada de Virchow. Así que esta triadita sí acuérdensela, aquí les he puesto como bien redondito para que se acuerden. Hasta que alguna pregunta, algo que no les quede claro, todo bien, todo en orden. Si no, dejan su manito arriba, por favor, para saber de que
Vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, algo también fija aquí son esos cinco signos. Una pregunta muy fácil sería cuál de los siguientes signos es para IBP, pero no creo que les pregunten eso, pero les pueden preguntar cuándo es positivo cada signo, o cuando yo sospecho de IBP al hacer cada uno de estos signos, ¿no? Signo de Homans, como ven, hay una dorsiflexión del pie, es positivo si hay un dolor aquí, aquí, en la región poplitea, en la pantorrilla o hasta el nivel de la Aquiles, pero sobre todo posterior. Si hay un dolor posterior a la dorsiflexión del pie, signo de Homans. El Lowenberg es cuando hay el brazalete, el manguito, a nivel de la pantorrilla. Positivo si el dolor es en este rango de presión de 60 a 150 milímetros de mercurio. Eso pueden acordarse, ¿no? Les pueden decir, qué sé yo, es un signo de IBP, ¿no? Un dolor a la elevación del pie, un dolor al uso de un brazalete en la pantorrilla, solamente con 30 milímetros de mercurio, no va a ser. Debe ser más o menos en este rango. El signo de Pertes y el signo de Trendelenburg se parecen un poquito. El de Pertes, ambos vamos a usar una goma, o esto de aquí. Una goma para apretar la zona, ¿no? Cortar un poco el flujo. Aquí se busca usar la goma en la raíz del miembro inferior. Algunos te pueden decir que lo pueden usar a este nivel, pero la principal es aquí, más arriba a nivel del muslo. Y a veces el paciente camina rápido, como si quisieras escapar de algo. Si va a ser positivo si es que hay una dilatación, si hay una tortuosidad, una dilatación de estas venas superficial y además es dolorosa. Ojo ahí, positivo si es que es doloroso. El triángulo de Schwartz, perdón, el signo de Schwartz es cuando se hace una presión a nivel del triángulo de Scarpa y en las varices visibles. O sea, presionas los dos lados, las dos partes a la vez. Y si al percutir las varices hay una onda de choque o una oleada, es un signo positivo que te, te hace sospechar de IBP. Aquí haces la percusión y vas a sentir una oleada, signo de la oleada también. Y el de Trendelenburg también usa una goma, pero primero el paciente va a estar así con echado, y luego le van a decir que, que se pare y le van a quitar la goma. Si se llena muy rápido esa vena y se dilata, al quitarle la compresión es positivo. Eso creo que se acuerda. Lo más probable que le pregunten de esto es cuándo es positivo cada signo. Y aquí algo importante para diferenciarlo con una enfermedad arterial periférica es aquí el dolor va a liberar al caminar y al levantar el miembro inferior. Esto es muy importante. Hay otros signos, sí, el prurito por la éstasis, la pigmentación por la hemosiderina, que es la hemosiderosis. Y recuerden que las varices son superficiales. Eso es importante. Varices, si te dicen varices, circulación venosa superficial, no profunda. Entonces, el examen de elección en una insuficiencia venosa profunda va a ser la ecodoppler o una ecografía Doppler, ¿no? Donde van a evaluar la permeabilidad del sistema venoso, pero capaz le pueden decir, ¿no? Como en esas preguntas, ¿no? De señale lo falso, ¿no? Tiene una baja sensibilidad y especificidad para trombosis, para diferenciar una trombosis de una compresión. Solamente te va a detectar flujo, pero no te va a decir si es que esta, esta éstasis de flujo o ese flujo que no está yendo tan bien es por una trombosis o por una compresión. Y, y el gold estándar, por decir así, o el examen más invasivo y que te va a dar el diagnóstico sí o sí certero es la flebografía, donde pueden localizar y caracterizar el trombo. ¿Por qué se dice esto? Eso es como un dato adicional. Eh, que el ecodoppler sea el examen de elección es porque es casi o tiene una sensibilidad y especificidad muy cercana a la flebografía, que es como el estándar para el diagnóstico, ¿no? Pero si les preguntan, paciente tiene HOMAS positivo, Trendelenburg positivo, ¿cuál es el examen de elección? Ecodoppler, nada más.
Esa clasificación que ven aquí de IBP puede que les vengan sobre todo aquí, a partir de 3, 4 y 5. El 3 va a tener un edema, el 4 alteración cutánea, el 5 y 6 úlcera. Solo piensa en úlcera. Cicatrizado o no cicatrizado. Y que las vainas varicosas en C2 van a ser mayores a 3 milímetros. Ese puede ser un punto de corte importante para que lo tengan en cuenta. Y el manejo es principalmente si es sintomático, lo primero es una terapia compresiva. La primera, el manejo de elección, en este caso, ¿no? Medidas de compresión, y sobre todo manejar factores de riesgo, que haga ejercicio, que camine, que baje de peso, que no esté muy expuesta a esa zona del calor, que reduzca el tabaco, que es un factor de riesgo bastante importante. Estas medidas de compresión, tengan en cuenta, están contraindicadas, no se deben utilizar si el índice tobillo-brazo es menor a 0,8. Tengan eso muy en cuenta, porque puede ser que les digan, ¿no? Paciente endocrinológico viene ya con un examen con un ITB de 0,68 y tiene toda la clínica de una IBP. ¿Cuál es el manejo de elección? Podrían, dependiendo de la clínica, si es que es una clínica muy poco sintomática, que recién empieza a manejar factores de riesgo, o si ya le imposibilita bastante la sedestación, manejo farmacológico, que son con flebotónicos, flavonoides o saponinas. No hay mayor pregunta más allá de eso, así que no se preocupen por eso. De terapias invasivas muy poco se ha preguntado, casi que no he visto una pregunta al respecto, pero si es que fracasa todas las medidas terapéuticas, es por ablación, la terapia invasiva es una ablación o una cirugía de resección, nada más, solo acuérdense de eso. Y acá, acuérdense, ¿no? Varicorragia, se rompe la varice, la varicoflebitis es un trombo venoso en la vena superficial. La tromboflebitis superficial es un trombo en una vena superficial, que básicamente esto. Y la trombosis venosa profunda es un trombo en el sistema venoso profundo. Es nomenclatura nada más. Entonces, sobre clínica, diagnóstico y manejo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguno les ha quedado claro de su clase o de la asesoría en sí? Porque eso es todo de IBP. Chiquito. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Me dicen, por favor. Sí, para poder seguir. Chévere, muy bien. Me veo sus likes. Bien, terminamos endocarditis, mini break y seguimos. Entonces, para hablar de endocarditis, les he hecho estos gráficos. Trato de usar tabla por tabla para que se puedan ubicar. Trato de ponerlo en una sola también para que, si es que desean usar el slide, lo puedan usar, abarcar menos slides. Entonces, la IBP entiéndase como una infección del endocardio, esta capita de acá, que va a empezar a dilatarse y sobre todo la principal afectación es a nivel de las válvulas, donde va a generar una vegetación. Tengan en cuenta que la vegetación puede empezar siendo aséptica y luego volverse una vegetación séptica. Tengan eso en cuenta. Pero el principal patrón de afectación es una vegetación, donde puede darse una válvula AB, sobre todo del lado izquierdo, inflamada. Nada más. Eh, Las válvulas afectadas pueden ser nativas, o sea, tú tranquilamente, todos tenemos una válvula nativa, menos que ahí alguien ya le hayan operado, le hayan puesto una prótesis o una válvula protésica. La más afectada siempre van a ser las nativas, y entre la mitral y la aórtica del corazón izquierdo, la más afectada es la mitral, según la bibliografía. Tengan en cuenta que cuando yo también llevé el curso había una pequeña eh, discrepancia entre cuál de las válvulas era más afectada, así que pregunten bien eso antes de su examen para que tengan ese dato en particular. Y tengan en cuenta que las protésicas, solamente las protésicas, pueden ser una endocarditis temprana
o tardía con un punto de corte distinto, que es a los 2 meses. La temprana es menos de 2 meses, la tardía más de 2 meses. Y también cambia, o también se cambia por el agente etiológico. Las protésicas tempranas es por Staphylococcus aureus y las tardías es por Staphylococcus aureus coagulasa negativo. Eso sí puede ser motivo de pregunta de examen. Así que coagulasa negativo, válvula protésica tardía. El paciente tipo siempre va a ser, no siempre, en medicina casi no hay reglas o hay algo establecido para cada patología. Pero lo más común o el paciente que puede que les pregunten es un paciente de avanzada edad con algún antecedente cardíaco, antecedente de infarto, antecedente de valvulopatía, antecedente de falla cardíaca, con algún factor de riesgo, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, tabaquismo, y que va a tener esa clínica. Fiebre, fiebre, más un soplo, que se los he puesto también luego, no se preocupen. Y el más frecuente, o puede tener algún antecedente para Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Que puede ser el uso de una terapia antibiótica en los últimos 30 días, el usuario de drogas endovenosas, entre otras cosas. Entonces, en general, las endocarditis se clasifican como agudas y subagudas, o subagudas y acrónicas, con un punto de corte de 30 días. Si es menor a 30 días, considérenlo agudo. Si es mayor a 30 días, considérenlo subagudo crónico. Obviamente, la propia clasificación te da la anamnesis, ¿no? Un inicio agudo, rápido, la fiebre es muy alta, muy rápida o progresa, donde acá las subagudas crónicas no tienen tanta fiebre, una fiebre casi febrícula. El patógeno más frecuente en las agudas, que también son las más frecuentes, es el Staphylococcus aureus. Genera vegetaciones grandes. Y la subaguda, el Streptoviridans o Streptococcus viridans. Las agudas afectan las válvulas nativas sanas con más frecuencia y las crónicas subagudas también, pero que tengan algún antecedente. Aquí también les pongo esto de aquí. Esto se han preguntado. Los adictos a drogas este, a drogas intravenosas, principal patógeno es Staphylococcus aureus, pero, pero la válvula afectada o con mayor afectación es la tricuspidia. Eso tengan en cuenta. Le dicen drogas endovenosas, válvula tricuspidia. Piénselo siempre así. Y las protésicas, obviamente va a estar más por Staphylococcus aureus. Pero el agente más frecuente en válvulas nativas es el viri. En resumen, en general, este, el, ya me olvidé. El patógeno más frecuente de todo tipo de endocarditis es Staphylococcus aureus. En las válvulas nativas, el más frecuente es el Streptococcus viridans, pero sobre todo en aquellas que tienen algún antecedente. En las valvulares también es Staphylococcus aureus, eh, pero también el Staphylococcus aureus en las tardías puede ser coagulasa negativa. Así espero que haya quedado claro dónde actúa cada patógeno, dónde entra a tallar cada uno. Esto de aquí también es importante. Condiciones predisponentes no es lo mismo que un factor de riesgo. Eh, las condiciones predisponentes son principalmente, piensen, eh, si les ponen una pregunta como de ¿cuál de las siguientes es una condición predisponente para desarrollar endocarditis? Piensen en 3 cosas: en válvula, en drogas y endocarditis. Lo mismo. Válvula, drogas, endocarditis. Si ha tenido el mismo antecedente de una endocarditis, puede predisponerlo a tener otro episodio de endocarditis. Si es de drogas, obviamente se está predisponiendo a que le dé una endocarditis. Y cualquier cosa valvular, prolapso, enfermedad degenerativa, una enfermedad congénita, cualquier enfermedad valvular ya es una condición predisponente, para que se acuerden así. Y el factor de riesgo también es una endocarditis previa,
una enfermedad o prótesis valvular, lo mismo, pero el factor de riesgo aquí cambia. El uso de CVC, un equipo cardíaco, es un marcapasos, una prótesis para cualquiera de las válvulas, una mala salud dental, eso es importante. Salud, endocarditis entra por el diente. Acuérdense muy bien de eso. Endocarditis, diente. O algún procedimiento dental es un factor de riesgo para desarrollar una endocarditis. Es que acuérdense de esto. Condición predisponente, válvula, drogas, endocarditis, que casi lo mismo que los mismos son, que también funcionan como factores de riesgo, pero en los factores de riesgo aumentamos estos. Diente, equipo cardíaco y catéter venoso central. Cualquier cosa que inyectemos o que altere alguna de las mucosas o que insertemos con una posible contaminación puede ser motivo de endocarditis. Hasta aquí, ¿esta parte quedó bien clara? ¿O prefieren que repita tal vez los agentes etiológicos o la clínica? Me avisan. ¿Todo bien? ¿Podrías repetir lo último del motivo de endocarditis? De endocarditis. Ya, entonces, tenemos dos cosas. Una condición que te predispone a una endocarditis y un factor de riesgo para tener endocarditis. Eh, las condiciones predisponentes es que pensar en válvula, droga y endocarditis previa. Si has tenido una endocarditis como antecedente, tienes una predisposición a volver a tener otro episodio de endocarditis, por el mismo patógeno o por otro patógeno distinto. Eso varía. Y los factores de riesgo quiero que recuerdes diente, marcapaso y CBS o equipo. Si es que hay una mala higiene dental o salud dental, un procedimiento dental, y cualquier equipo, CBC o marcapasos o equipo cardíaco, piensa que es un factor de riesgo para endocarditis. Nada más. Entonces seguimos. En la, en la fisiopatología, tiene que pensar de que esas condiciones previas o la endocarditis previa eh, van a formar algún trombo, algún tipo de, mm, de lesión a nivel de las válvulas, donde va a adherirse una bacteria. Que se adhiera a la bacteria ya se considera como una endocarditis infecciosa. Este proceso de endocarditis va a llevar a una generación de vegetación y ese es el principal patrón de afectación. Vegetación, acuérdense muy bien de eso. Que se va a ver en un ecocardio y que en aquellos que son subagudos o crónicos puede haber una anormalidad valvular previa. Esto lo voy a borrar. También ten en cuenta de que el hecho de que la bacteria se diera un trombo en la válvula puede ser por una mala higiene dental, el uso de drogas, el uso de un procedimiento invasivo que genera una bacteriemia y por diseminación hematógena llega a la válvula y genera una vegetación. Tengan en cuenta de que esto va a generar inmunocomplejos secundarios y es justo por qué se generan todas las manifestaciones extras de una endocarditis, que son todas las. Esto sí puede ser motivo de pregunta de examen. Y eso sí, los he puesto aparte para que se pueda fijar eso. Entonces, la vegetación te va a dar un cultivo positivo, síntomas constitucionales, fiebre, astenia, etc. Y se va a formar un émbolo a partir de la vegetación que puede generar una isquemia por la generación de émbolos pequeños, ¿no? Esa infección destruye la válvula y lleva a una insuficiencia valvular. ¿Y cómo se genera todo este proceso? Por plaquetas, fibrina que forman la vegetación o van aumentándola de tamaño y las bacterias que van a ir colonizando toda esa zona. Lo importante aquí es esto. Ya. Lesión de Janeway son máculas eritematosas en palmas y plantas del pie. Mano y pie rojo, endocarditis. Eh, Tratando de super abreviarlo, ¿no? Palma y planta roja, pensa en endocarditis, lesión de Janeway. Los nódulos de Osler son aquellos que se encuentran en la yema de los dedos eh, de la mano del pie. Mano y, ¿cómo era? Mano y pie rojo con nódulo
endocarditis, aún más con endocarditis. Y si tiene una hemorragia retiniana, que son las manchas de Roth, también sospechan endocarditis. Y una de otras de las lesiones características es la hemorragia en astilla, que es a nivel subungual. Pero principalmente acuérdense de estas tres, que tienen nombre: Janeway, Osler y Roth. Mano y pie rojo con nódulo, y que encima el ojo está rojo, endocarditis. Traten de, como mnemotecnia, traten de acordarse de esa forma. Mano y pie. En endocarditis es mano-pie. ¿Algo más aquí? No. Entonces, acá está, ¿no? Es una hemorragia retiniana, las manchas de Roth, es decir, nódulos de Roth, las hemorragias subunguales, los nódulos de Osler y las lesiones de Young, más o menos para que se ubiquen, ¿no? Que también va a darte síntomas constitucionales, principalmente fiebre. Y a nivel cardíaco es un soplo. Puede ser de una insuficiencia mitral o de una insuficiencia aórtica. Fiebre más un soplo nuevo, endocarditis. Sobre todo fiebre. Fiebre, piensa en endocarditis. Hasta que no encuentres algo que te vaya por otro lado. Puede haber leucocitosis, anemia normo-normo, aumento de reactantes de fase aguda, una microhematuria muy leve. El hemocultivo en el 90% va a ser positivo. No siempre el hemocultivo es positivo. Y algo que también les pueden preguntar es esto. El EKG, les pueden decir, paciente de 65 años, llega a la emergencia con un tipo de enfermedad de X, 3 días, caracterizado por fiebre solo por fiebre, síntomas constitucionales, disnea, taquicardia, y que a la exploración física se le escucha eh, un soplo de insuficiencia mitral. ¿Cuál es el hallazgo más característico del EKG o qué se hallaría en el EKG más probablemente? ¿Un nuevo bloqueo auriculoventricular o un bloqueo de rama? Principalmente rama derecha, si no me equivoco. Sí, rama derecha. ¿Un VAP o un bloqueo de rama? Solo con ese bloqueo de rama. Si cualquier tipo de bloqueo, auriculoventricular o de alguna rama, endocarditis. Y el enfoque, y hasta acá, perdón, hasta esta parte, ¿todo bien en endocarditis? ¿O un poco difícil el tema? Sí, veo un like, veo dos, creo. Sí, ya, bacán, 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 bacán. Aquí, entonces. Entonces, primero tenemos que empezar con una sospecha clínica. El paciente viene con fiebre, nuevo soplo, lo primero que tiene que hacer es hemocultivo. O conducta terapéutica a seguir en caso de una sospecha clínica es hemocultivo. Examen de primera elección es un ecocardiograma transtorácico. Transtorácico. Pero al momento de hacer hemocultivos, quédense aquí, en hemocultivos, esos hemocultivos deben ser, para yo hacer el diagnóstico de endocarditis, 2 independientes positivos o 2 o 3 positivos con un intervalo de 12 horas o 1 positivo para Coxiela. Coxiela, sí está bien. Pero como hemos visto, el 90% es positivo. Hay un 10% que te puede hacer un hemocultivo negativo. ¿Me rechaza mi diagnóstico de endocarditis? No. ¿Qué patógenos, al yo hacer un hemocultivo, pueden ser negativos? O sea, mi hemocultivo puede ser negativo, pero aún así tener endocarditis. Bartonella, Brucella, Coxiella, Legionella, Mycoplasma y Fuji. La única forma eh, que yo puedo recordar esto, al menos asociar algunos, fue cuáles son los gérmenes atípicos de una neumonía, Mycoplasma legionella. A partir de ahí, más o menos que uno o puedes acordarte de estos, ¿no? Y así vas contando un poco con otros temas de neumo y haciendo correlación. Pero estos patógenos pueden ser negativos en presencia de un endocarditis. Y el hemocultivo, la guía te dice dos cosas: que a la vez debes hacer una serología para Bartonella,
porque es uno que te puede salir negativo, y esa serología se ve por IgM, IgG, y un PCR para Bartonella y Coxiella. Nuevamente, pueden ser algunos de los que te salen negativos. Hasta que no te salgan hemocultivo positivo para estafilococo, streptococcus viridans, entre otros, tienes que ir haciendo estos exámenes para eh, confirmar de que, o confirmar tu agente etiológico. Una vez tienes eso, pasas a tu examen de elección, un ecocardiograma transtorácico. ¿Qué pasa aquí? Ese puede ser positivo, pero me va a dar cierta información limitada en torno a la vegetación. ¿Cómo puede decirme no hay vegetación? Aquí yo no estoy viendo ninguna vegetación. ¿Qué hacer ahí? En ambos casos se recomienda, en caso de que persista sobre todo aquí, si persiste la duda diagnóstica o el examen de mayor rentabilidad, es el ecocardiograma transesofágico. Tengan eso en cuenta. Primero se empieza siempre por un transtorácico y al final haces el transesofágico, que es un poco más invasivo. Siempre de menos invasivo a más invasivo. Y aquí ya tienes que, eh, aquí ya se evalúa, ¿no? Si haces estudios complementarios, puedes hacer un ATAC o un PET-CT, si es netamente positivo, iniciar manejo, o si va a requerir de cirugía, capaz. Pero eso ya hasta aquí, de que puedes sospechar, o perdón, de que puedes indicar un ecocardio transesofágico, llegaste, perfecto. Si sabes hasta acá, suficiente para el examen. Y estos criterios de Duke, sí he visto que pregunten, puede ser una definitiva, una endocarditis definitiva con, ¿cómo era que lo recordaba? 2, 4, 5. Dos mayores, 4, la única forma de dividirlo sería 1 y 3, 1 mayor y 3 menores, y 5 siempre van a ser menores. Eh, Algo raro para recordarlo, pero algo que sirva. Entonces, eso sobre enfoque diagnóstico. Recuerden, siempre pedir en cultivo, examen de elección, ecocardiograma transtorácico. Y si es que no es concluyente, o si es que incluso es positivo, pero necesito confirmar mi sospecha diagnóstica completamente, ecocardiograma transesofágico. Aquí están los criterios mayores, los menores. Eh, lo importante aquí es de que los mayores es el hemocultivo y una imagen positiva, nada más. Si hay un hemocultivo, sea de la forma que sea, no de la forma que sea, pero de estas formas, estas tres, con una imagen positiva para endocarditis, ya tienes tus dos criterios mayores. Y los menores son eso, condición previa predisponente, fiebre, diseminación embólica, que es esto de aquí, un fenómeno inmunológico, que son las lesiones que hemos visto acá, estas de aquí, y una evidencia microbiológica, que no cumpla este criterio, nada más. Y la cirugía urgente, cuando yo indico una cirugía en una endocarditis, que capaz que le pueden preguntar si es que está en shock o en edema pulmonar, poca tolerancia hemodinámica, complicación local, o la vegetación es más de 10 milímetros. Piensa en eso. Si la vegetación es muy grande, 1 centímetro, ya hay que operar, definitivamente. Y aquí está más o menos resumido el manejo. Eh, sí, entonces tenemos en manejo 4 grupos. Si es por un Streptococcus aureus o un Streptococcus viridans, si es por Staphylococcus aureus, SB y SA, tenemos dos enfoques. Si es por válvula nativa, el enfoque terapéutico es 4 semanas, o hay uno que es alternativo, pero no lo vamos a, como que así lo vamos a poner. Puede que lo céntrese en esos dos. Válvula nativa, válvula protésica. Válvula nativa, 4 semanas. Válvula protésica, 6 semanas. Penicilina, amoxi o ceftrio, cualquiera de los tres van bien, nada más. Y si son alérgicos a uno de estos, banco por el mismo tiempo. Si es resistente o alguno de estos, se añade gentamicina por 2 semanas a cada opción. Es decir,
Uso cualquiera de estos por 4 semanas, más gentamicina solo por 2 semanas. Se les pueden jugar un poco con las palabras ahí. Y si es estafilococo, es igual, 4 o 6 semanas. Si es válvula nativa y válvula protésica, siempre al menos 6 semanas. Flucoxacilina o cefazolina para válvula nativa. Y aquí podemos usar lo mismo, pero se añade uno que ya visto en TV, rifampicina y gentamicina. Igual, la gentamicina solamente se usa 2 semanas. Si les ponen una opción de esquema terapéutico, no tanto esquema terapéutico, pero por tiempo de duración de tratamiento, les ponen gentamicina por 4 semanas, 6 semanas, no es esa. Gentamicina siempre es máximo 2 semanas. Este, eso. Si es alérgico, lo principal es cefazolina y acá se trata de buscar usar cefazolina, rifa, genta por 6 semanas y acá 4 o 6. Y si es MERSA, ya les dije en neumo, todo lo que sea MERSA, vancomicina. Y acá igual, se añade siempre rifampicina y gentamicina y las válvulas protésicas, solamente si es estafilococcus aureus. Otras cepas susceptibles que puede ser cualquier otra cepa susceptible que no sea Streptococcus viridans o cualquiera de los estafilococo, Ampie o Amoxi más Genta o Ceftre por 6 semanas. Pero principalmente quédense con Genta que ya está aquí, está aquí, está aquí, está en todos lados. Eh, y para aquellos patógenos que pueden ser negativos, estos de aquí. La forma más rápida de recordarlos es, a todos les voy a dar doxiciclina, pero en cada uno voy a diferenciarlo. Por ejemplo, Brucela lo combino con cotrimoxazol o trimetoprim-sulfametotaxol. Para Coxiella burnetii, hidroxicloroquina. Y Bartonella con Genta. Pero en todos va doxiciclina. Así como para el patrón, para que se acuerden. Y si es Mycoplasma y Legionella, levofloxacino, fluoroquinolona. Y también tiene que ver con agentes atípicos en neumonía. Más o menos va por ese lado de forma muy similar. Hasta aquí, chicos. Eso es de manejo. Más que manejo, sobre todo el diagnóstico, esta parte, que es la que más pueden preguntarles, está bien claro. Se entiende qué debe pedir primero, qué deben pedir después, cuáles son los criterios de Duke. ¿Se entiende esa parte? ¿Siguen ahí? Vivo. Shali, cuéntanos. ¿O todo bien? Sí, ¿cómo está? Una consulta. No entendí muy bien. O sea, tengo que pedir el hemocultivo y mencionaste que hay que tener dos independientes, pero también hay que pedir una serología para Bartonella, siempre y cuando también sea negativo. Eso sí me perdí un poco. Ok, no te preocupes. Entonces, para empezar, sospecha clínica, siempre pedirle su hemocultivo. Y esos son los criterios, sobre todo para los típicos. Eh, Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus. Que puede ser dos independientes o dos A3 positivas con intervalo de 2 horas, etc. ¿Qué pasa aquí? De que este hemocultivo para Streptococcus y Staphylococcus, en el 90% de los casos va a ser positivo. Pero ¿qué pasa en ese 10%? Va a ser negativo, por matemática, ¿no? Pero que sea negativo no significa de que el paciente no tenga endocarditis. Tiene una endocarditis, pero no es por esos patógenos. Hay ciertos patógenos que me pueden dar un hemocultivo negativo, eh, aún teniendo endocarditis. Espero que se entienda esa parte. ¿Qué son esos de aquí? ¿No? Bartonella, Brucella, Coxiella. Y para buscar estos específicamente se piden esos acá. Una serología para Bartonella, donde ves IgM, IgG, eh, o un PCR para Bartonella, y sobre todo para Coxiella, un PCR. En algunos casos, la Coxiella puede ser positiva en un hemocultivo, pero si te sale un solo hemocultivo positivo, ya haces el diagnóstico. Por eso lo ponen como un criterio mayor. Acá está. Un hemocultivo, solo uno positivo para Coxiella, perdón.
¿Eso está claro? ¿Mejor o vamos de nuevo? No sé, está perfecto, muchas gracias. Chévere, perfecto, esa es la idea. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta aquí de endocarditis o si capaz quieren volver un poco a insuficiencia venosa normal? Podemos volver, no hay problema. Sí, una consulta. ¿Puedes volver a repetir el manejo del estafilococo aureus sensible, por favor? El último cuadro y cuándo se usa doxiciclina. Claro, entonces el sensible, el esquema es 4 o 6 semanas, que eso parte de 4 o 6 semanas si es una válvula nativa o 6 si es una protésica, ¿no? Más o menos 4 semanas nativas, 6 semanas protésica para que eh, sea más sencillo recordar. En este caso, el tratamiento de primera elección es fluxosacilina o cefazolina. En este caso se utiliza principalmente flucloxacilina, si está bien dicho. Y en las protésicas es lo mismo, o cefazolina, pero siempre se asocia con rifampicina. Y aquí vamos a poner rifampicina, rifampicina. En toda protésica por estafilococo siempre va a estar rifampicina. Si es que mi paciente es alérgico a la flucloxacilina, se le da cefazolina, no cefalosporina, por el mismo tipo, eso no cambia. Pero si es MERSA, lo que les decía en Neumo también, todo, todo, todo esquema de tratamiento para Staphylococcus aureus resistente siempre va con vancomicina. Banco. Eh, y eso principalmente. Y en las protésicas siempre añade gentamicina por el mismo esquema de tratamiento, 2 semanas. Sí, siempre vas a tener 3 medicamentos para las protésicas y usualmente uno nomás para las nativas. Las protésicas siempre va asociado a rifampicina y gentamicina y puede variar desde, vamos a ponerlo así, de flucoxacilina 1, cefazolina 2 y si es resistente, vancomicina 3, como esquema, como de forma escalonada. Y en aquellos patógenos que te pueden dar un hemocultivo negativo, que son estos de aquí, el tratamiento es distinto. No se usa nada de lo que ves aquí, sino se usa para todos los de aquí, hasta esta parte, se usa doxiciclina, pero doxiciclina combinada con algo. Para la brucela usas cotrimoxazol, para la coxiela, hidroxicloroquina, y para la bartonela usas gentamicina. Ay, no lo puse de verdad, ya no importa. Gentamicina. Entonces, volvemos un poco de nuevo. Toda protésica va con tres fármacos. Fluco, flucloxacilina, como primera elección. Si es alérgico, vas a cefazolina. Y si es irresistente, procedes a vancomicina. Pero esos 3 escalones van siempre con rifampicina y con gentamicina por 2 semanas. Nada más. Y finalmente, si es que te dicen de que es por micoplasma o legionela, que son, para recordar un poco de neumo, bacterias atípicas en una neumonía, AT-NAC, te das una fluoroquinolona, levofloxacina. ¿Hasta ahí mejor? Sí, gracias. Bacán, perfecto, esa es la idea. Entonces, hasta ahí todo, hasta ahí vamos a llegar en endocarditis y IBP. Vamos a descansar hasta las 10:30 y en 15 minutos hacemos shock cardiogénico, que no es muy poquito, ¿vale? Los veo en 4 minutos, porfa, traen algo de café o algo por el estilo.
Pues ya, seguimos, perdónenme. Bien, entonces volvemos con shock cardiogénico. Rapidito nomás, para no hacer la sesión tan tarde. Entonces, shock cardiogénico, principalmente, perfusión inadecuada de los tejidos por una insuficiencia miocárdica. Uno de los tipos de shock es el cardiogénico, donde el principal foco de atención es a nivel del corazón. Causa más frecuente, síndrome coronario agudo que resulte en un infarto. Lo que y eso también lo han preguntado, así que, oye, se me fue el dedo. Esto de aquí. Una de las cosas que sí quiero que recuerden o que pueden preguntarles es eso aquí. Perdón. Dentro del infarto, lo más frecuente que es que sea cara anterior o anterolateral por la descendente anterior, el ventrículo izquierdo. Puede ser un datito que les pueda ayudar. Lo importante aquí son los parámetros de evaluar un shock. Son 4. El gasto cardíaco, que es la cantidad o el volumen que se inyecta por minuto, que la fórmula de toda la vida. El índice cardíaco es la cantidad de sangre del ventrículo izquierdo por minuto por metro cuadrado, que es entre 2.7 a 3.7 litros. La presión de cuña ya la hemos visto en hipertensión pulmonar, ¿no? Presión a nivel de la aurícula izquierda, que puede estar también relacionada a una hipertensión pulmonar, 3 a 15 milímetros de mercurio. Y la presión venosa central, que se mide en centímetros de agua. Algo que les puedo preguntar aquí es principalmente qué significa cada uno, pero no he visto que pregunten acerca de esto, ¿no? Sino esto de aquí, es lo que se ha preguntado. Y la clínica, ¿no? de TOSHOCK, paciente hipotenso, puede estar con disnea propio de la etiología que ya tiene, crepitaciones, S3, incurgitación yugular, llenado capilar mayor a 2 segundos, entre otras cosas. Lo importante aquí es esto de acá. La clínica puede ser de una insuficiencia cardíaca, propio de una etiología cardíaca, va a ser un corazón insuficiente, puede ser una clínica de bajo gasto, donde hay menor cantidad de sangre y donde va a haber menor perfusión, y la clínica propia del shock, donde ya está todo inadecuadamente perfundido, ¿no? Hipotensión, índice cardíaco y la presión de cuño, presión PCP, que es mayor a 15. Índice cardíaco menor a 2.2 es de un shock. Importante aquí, más que esto es un poco de fisiopato, ¿no? Puede ser por X o N patología cardíaca, una arritmia, una difusión valvular, cardiomiopatías, infarto. Lo principal es reducen el volumen sistólico, reducen el gasto cardíaco, esto aumenta la presión venosa, están los síntomas venosos, disnea, taquipnea, edema pulmonar, llega a una hiperventilación, disminuye la presión arterial de oxígeno, hay una alteración ventiloperfusión, todo lo que puede pasar a nivel pulmonar, ¿no? Baja el flujo, el paciente hipotenso, y si la presión media es menor de 50 y menor de 80, hay daño orgánico. Esto sí puede ser importante. Acuérdense de esto. Si es menor de 50, pienso en lo más vital, cerebro. Menos de 80, algo igual de vital, pero no tan vital como el cerebro, riñón. Y que sobre todo te maneja todos los sistemas. Compensar taquicardia y por menos gasto cardíaco va a haber una inadecuada perfusión que se puede ver como oliguria, aumento de creatinina, menos flujo, menos tasa de filtrado a nivel renal y a nivel de piel, frío y pálido. Nada del otro mundo que hayan visto en fisiopatología, en fisio, metuno, entre otros. Así que un recordar nomás. Lo importante es esto. Esto de aquí, por favor, acuérdense, por favor, bien. Clasificación de Killip, clasificación de Forrester y la clasificación SCAI o SCAI. La de Killip, o todas las clasificaciones van como de estable hasta al borde de la muerte. Entonces, lo más estable, Killip 1, no tiene signos.
Killip 4 está en shock, entonces se queda 2 y 3. El 3 es más severo que el 2. Entonces, el 2 va a ser S3 o estertores bilaterales. Y el 3 es un edema pulmonar, es algo más complicado. Y la mortalidad también va a ir aumentando. Sobre todo acuérdense de estos dos, porque los extremos es lo más fácil de recordar para, para efectos de su examen. Y la hemodinámica de Forrester, eh, mientras más progresa el shock, menos índice cardíaco hay, o sea, acá va a ir bajando, la presión va a ir subiendo, puede estar acá aumentado o disminuida, dependiendo de la clínica. Si es una clínica de congestión, la presión, mayor congestión, mayor volumen, mayor contenido en el continente, va a aumentar la presión. Pero si hay menor contenido y un continente mayor, va a disminuir la presión. Espero que se entienda de esa forma. Más que el tratamiento, acuérdense de estos parámetros, de esos dos, del índice cardíaco y de la presión de cuña, nada más. Es lo más relevante que creo que lo que más les van a preguntar. Y esta de aquí es la fija, porque ya lo han preguntado. Había una pregunta de cuál no corresponde a una C, por ejemplo, una clasificación C. Entonces, para ver esto, paciente, acá está sanito, acá está iniciando el shock, acá ya está en un shock, acá está en un shock deteriorado y acá está en paro, para que puedan ir viendo, ¿no? Desde sano, inicia, está muy mal, está en paro. Siempre vayan o traten de ver las clasificaciones como de lo más general a lo más específico. Entonces, el A, si está sano, no hay síntomas, no hay alteración de laboratorio, hemodinámicamente estable, todo bien. El problema es aquí en B. En B es un shock inicial, empieza a compensar, disminuye la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, pero no hay hipoperfusión. Todo va a estar bien perfundido, pero buscando compensar. ¿Y cómo, y cómo clínicamente se ve esto? Con estertores y un paciente hay otra clasificación que es eh, que clasifica, ¿no? Caliente frío y seco húmedo, que ya no se usa tanto, pero acá te pueden decir que es un paciente caliente húmedo, este, donde va a predominar una hipotensión y una taquicardia, tratando de compensar. Sanito compensa. Y el C, que es el clásico, es un shock cardiogénico per se, una hiperperfusión que requiere tratamiento vasopresor. Y acá mismo te dice que el KILIP 3 o 4, o sea, está aquí, con edema, con shock, 1 y 2. Y acá va a estar frío húmedo, pero todavía seco al final, siempre seco al final. Acá hay una alteración del estado mental, un lactato elevado, creatinina duplicada, baja la mitad de la tasa de filtración glomerular, aumenta el BNP. Y acá es importante esto de acá. Si hay hipotenso, hay un bajo índice cardíaco y hay y una alta presión de cuña, que es justo lo de aquí. Es más o menos esto acá. Está entre un 2 y 3 de Forrester, como en ese limbo. Pero lo importante aquí es de que el D, el clásico requiere vasopresor. Acuérdense eso. Grupo C tiene toda la clínica de shock que va a requerir vasopresor. Pero la diferencia con el D es no responde al manejo. Requiere múltiple vasopresor o un dispositivo, ventilación mecánica, que sigue, entre otros. Y él es paro cardiorrespiratorio, no hay pulso, está en ventilación mecánica, lactato más de 5, pH menos de 7.2, paro. Volviendo, voy a hacer una más de esto. Esa clasificación, SCAI, CCI, A, sano. B, inicia shock, compensa, solo está compensando. Hipotensión, taquicardia, no hay hipoperfusión, compensa. La C es un shock propiamente dicho, requiere vasopresor, va a estar frío húmedo, va a tener todo lo que puede pasar en un shock, ¿no? Baja la tasa de filtrado, aumenta el lactato, etc, etc. El D
no responde el vasopresor, requiere más vasopresor y el E está en paro. Nada más. Eso sí, acuérdense, es este mini cuadrito acá. Hipotenso, bajo índice cardíaco, alta presión de cuña en el shock clásico, o un Sky C. Eso nada más. Y finalmente, el manejo es, te pueden dar toda una clínica, por ejemplo, de edema, de congestión, y lo que pues, o sea, acá te van a decir si prefieres usar vasodilatadores para restaurar la distribución o mejorarla, o sea, el contenido, distribuirlo mejor en el continente, o solamente reducir el contenido, en este caso el diurético, para acelerar para que bote más el líquido más rápido. En el manejo, principalmente soporte respiratorio, identificación de la causa, uso de mnemotecnia y tratamiento específico, ¿no? Si hay un shock, dependiendo. Si está hipotenso, empiezo con noradrenalina. Y si persiste, o sea, ya es no responde a este vasopresor, empiezo con dobutamina, que es más específico el shock cardiogénico, donde, por ejemplo, puede estar un normotenso, hipoperfundido, empiezo con dobutamina, por eso lo digo. Dobutamina es más específico el shock cardiogénico, pero recuerden que el shock cursa usualmente con hipotensión, y lo que voy a querer es tratar de compensar eso. Una vez, si es que no puedo si es que no puedo subir esa, esa presión arterial, uso un segundo vasopresor. Si uso dos vasopresores, ¿dónde estoy? D. Sky D. ¿Por qué? Me estoy deteriorando, estoy empeorando y no respondo al manejo. Necesito otro vasopresor. Y si persiste asistencia mecánica, ECMO, IPL, etc. Pero lo importante aquí es esto. El vasopresor específico para shock cardiogénico, dobutamina. Si es que está normotenso. Si está hipotenso, noradrenalina. Y si persiste, ya pueden usar otro vasopresor, vasopresina, adrenalina, o incluso dobutamina, que es de primera línea para shock cardiogénico. Y si es alérgico a la dobutamina, entre otros, qué sé yo, por cualquier situación que esté contraindicada, levosimenab. Pero no creo que pregunte eso, solo dobutamina. Y eso es todo shock. Las preguntas han ido en torno a esto, a usar dobutamina, a usar noradrenalina y la clasificación SCAI. Por eso he tratado de ir muy, muy en esto. Preguntas de shock, algo que no les haya quedado claro, todo bien, todo en orden shock. Sí, una consulta. En la clasificación Sky, en el tipo C, mencionaste que hagamos énfasis en ese cuadrito, ¿verdad? De hipotensión, bajo índice cardíaco y alta presión de cuña. Y creo que mencionaste que tenía relación con algo de la clasificación de Forrester. No sé si podrías repetir, por favor, esa parte. Sí, claro. O sea, acá te habla de que tiene un bajo índice cardíaco y una alta presión de cuña. Pero en Forrester te dicen o va todo igual o va todo, perdón, va en el mismo sentido. O sea, en este nivel que está aquí, entre 2 y 3 puede ser índice y presión de cuña mayor, o sea, mayor a 2.2, mayor a 18, o un índice cardíaco normal, elevado, y una presión de cuña elevada. Y el 3 se dice que ambos están bajos, pero acá te dice como uno bajo, el otro alto. Entonces es simplemente correlacionar, ¿no? Si no tiene edema, no está cursando con edema pulmonar y es principalmente hipovolémico, esta va a ser lo que va a tener en un C, mientras que si ya presenta edema, signo de congestión pulmonar, la, el, los parámetros hemodinámicos van a ser de esta forma, nada más. Lo usual es esto. Forrester te va a decir que va a ser de esta forma. Lo que quiero que recuerdes, o lo que es importante para tu examen, es esto de aquí. Eso de aquí. En un Sky C, que es clásico, bajo índice cardíaco y alta presión de cuña. Nada más.
Eso es lo importante. Forrester es más que nada una clasificación de hemodinámica, como dice acá, que trata de agrupar parámetros hemodinámicos, pero la clasificación SCAI es más específica de shock cardiogénico. Así que usa esta. Esta y Kili, principalmente. O si es que quieres recordar alguna clasificación, SCAI primero, Kili 2, Forrester 3, en ese orden. ¿Quedó, se entendió o prefieres que repita? Sí, muchas gracias. Chévere. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que no haya quedado claro? ¿Que les pueda ayudar ahora, antes de su examen? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Bien, chicos. Entonces, ahí cómo compartir. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Hemos visto 3 temas en menos de hora y media, así que algo muy, muy enfocado, tratar lo más importante para su examen. Ahora les paso lo que les dije al inicio y nada, y cualquier cosa avíseme. Si es cierto, también tenemos exámenes en cirugía, pero igual estoy para darle soporte en lo que necesiten. Y si no tienen ninguna pregunta, pues eso sería todo. Ya les mando el post-test por el grupo. Y nada, descansen y que sea una buena noche. Gracias. Gracias.